que cuando se acercaron al Señor Jesús, le dijo: un reino no puede ser dividido por sí mismo, porque el que está conmigo no desparrama, sino que ¿qué? Junta. Amén. Cuando el pueblo de Dios, cuando un cristiano se separa del pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Está cortando, está dividiendo. Amén. Hay inmadurez, porque cuando hay madurez en la vida, entendemos la palabra que Dios de Dios dice, hey, estar unidos entre sí. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Aprender a caminar bajo la instrucción de Dios es algo que necesitamos como cristianos hoy en día. El ser llenos del Espíritu Santo significa caminar bajo el control de su Espíritu Santo. No podemos decir que estamos llenos del Espíritu de Dios cuando caminamos a nuestro antojo, en nuestras ideas, en nuestros propios pensamientos, sino que Dios ya determinó el camino para nosotros, por el cual nosotros debemos de andar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermano, esto es caminar bajo el poder del Espíritu Santo para que nosotros se aumente el fruto del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, los creyentes que se niegan a crecer, o sea, que se niegan a ser enseñados, y que les gusta quedarse en el lugar donde están porque se sienten cómodos, porque están confortables, pasan los años, se niegan a abrir sus mentes, hermano, hacia las verdades bíblicas, porque la realidad, cuando hay cristianos, hermano, que le hablan la palabra de verdad, se ofenden. No, yo ya me voy porque el pastor ofende. Le digo una cosa: cuando hay un cristiano maduro en la palabra y conoce la palabra y sabe la palabra, escucha la palabra de Dios, y lo único que le causa no es enojo, es gozo de decir: eso dice el Señor en su palabra. Cuando el Señor Jesús encontró a los fariseos, les dijo: varones hipócritas. Algunos les dijo: sepulcros blanqueados. Algunos: generación de víboras. ¿Qué más? ¿Qué más les dijo? No leen la escritura. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor Jesús? Hay cristianos que solo quieren escuchar paisajes bíblicos, paisajes familiares. Me dicen: pastor, sus predicaciones no me edifican, porque usted no se introduce en la palabra, usted no se introduce en las historias bíblicas. ¿Y de qué le sirve tener tanta historia bíblica si no tiene obediencia en su vida? El Señor dice en su palabra: de nada sirve tanto conocimiento si no hay obediencia en la vida del cristiano. Puede el cristiano conocer poco, pero eso poco póngalo por obra, y créame que el Señor lo va a usar en gran manera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? No se trata de saberse toda la escritura. Qué bueno que se la sepa, pero el Señor dijo en su palabra: no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay señales, ya vamos a terminar, que determinan que vives en una inmadurez espiritual. Si usted se encuentra en este lugar, usted necesita madurar. Yo necesito madurar. Hay cristianos que quieren que Dios les hable, pero no oran, no leen la Biblia y ni siquiera se congregan. Son cristianos inmaduros. ¿Por qué? Porque no se le puede considerar maduro a alguien que dice hablar la palabra, pero que sus hechos están negando la eficacia de su palabra. Amén.
Si el Señor dice, congrégate, lee, júntate con tus hermanos. Amén, Salmo 133. Amén, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos desparramados. Dice, no, juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, como el buen aceite. Ahí el Señor envía su presencia. Dice, amén, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, lo que el Señor está diciendo, Él llena todo el lugar de su presencia. Amén. Cuando el cristiano no hace esto, tiene una característica de inmadurez espiritual. Cuando usted se desanima fácilmente, vive desanimado, amén, ante los problemas, ante las situaciones, hermano, hay un poco de inmadurez en su vida. El cristiano maduro determina sus problemas como un avance para seguir caminando. Los problemas, las adversidades que llegan a la vida del cristiano son para avanzar, no para detenernos ni retroceder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Nuestra fe, hermano, dice, tu fe depende de cuánto recibas de Dios. Nuestra fe, cuando el cristiano anda gozoso, ay, hoy sí tengo comida en la casa, hoy sí tengo trabajo, gloria, gloria, le alabo en la mañana, amén. Ah, pero no tiene trabajo, no hay nada en la alacena, ay Señor, te has olvidado de mí. ¿Dónde queda el gozo? ¿Haya comida o no comida? Yo siento gozo en mi alma. Amén. Como le dije un día, hermano, si no hay alimento, engaña el diablo. Dígale, diablo mentiroso, no quieres que haya alimento, pues yo te voy a ganar, voy a ayunar para el Señor. Amén. ¿Y qué hace el cristiano cuando pasa eso? Ya no voy a servir al Señor, de nada me sirve serle fiel. Si mira el Señor cómo nos malpasa, mira a mis hijos, no, hombre, póngalos a ayunar, glorifique el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto o no es cierto, hermano? No, lo primero que empezamos es reclamarle al Señor. Bueno, cuando usted empieza a reclamarle al Señor cuando algo le falta, es porque vive en madurez. Job, ¿qué declaró con su boca? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Cuando se alaban el nombre del Señor Jesús, cuando gozamos de la gracia de Dios. Hay veces que pensamos que Dios, hermano, que nuestro Señor Jesús es como si fuera el genio de la lámpara. Amén. Queremos que nos complazca en todos nuestros antojos, pero cuando se trata de ayudar, cuando se trata de apoyar, cuando se trata de dar, ¿qué hacemos? Le cerramos la mano al Señor, porque no se la niega ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, se la niega a Dios. Bueno, ahí es madurez espiritual. Cuando se alaban a Cristo, cuando usted piensa que Dios está a su disposición. Ah, no, Señor, tú prometiste que tú me ibas a... Yo soy tu hijo. Ahí sí se acuerda que es hijo de Dios. Amén. Ahí sí se acuerda que es hijo de Dios. Pero cuando le llaman al ayuno, cuando le llaman a la oración, pastor, no voy a poder ir, es que me tocó tiempo extra, y de ratito lo mira ya que acabamos. ¿Por qué ha pasado? Miramos ahí en el Facebook y la hermana publicó hace 3 horas y miro la hora y era la hora de la oración. Amén. Vives en la madurez espiritual. ¿Cuándo se alaban a Cristo? ¿Cuándo se alaban al Señor? Cuando el cristiano sirve a Dios por temor y no por agradecimiento. Ah, yo no me quiero perder, yo voy a ir a la iglesia. Por eso hay mucha madurez en la iglesia, porque hay cristianos que vienen a servir a Dios por no irse al infierno, cuando no lo hacen por agradarlo a Él, por agradarlo a Él. Cuando se alaban el nombre del Señor Jesús. No, yo voy a buscar a Dios porque yo no me quiero perder. Y por eso hay mucho cristiano inmaduro que sirve a medias, que ora a medias, que diezma a medias, que sirve a medias, todo a medias. Pero cuando quiere la bendición de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Señor, pero ¿cómo? Estamos como en las fábricas, ¿no? Hay muchos en la fábrica. ¿Alguien trabaja en fábrica? Hay muchos cristianos que en la fábrica, cristianos, oiga, se la pasan en la chorcha. Amén. Y tienen bien mal testimonio en las fábricas. Amén. Porque la verdad, hermanos,
Ese es cristiano, no, hombre. Ese se la pasa para allá y para acá. Amén. Pero cuando le rebajan el día, grita. ¿Pero por qué? ¿Cierto o no cierto, hermano? Usted trabaja en fábrica. Así estamos con el Señor. Cuando el Señor nos pide algo, le pagamos a medias. Pero cuando Dios nos da a medias, le reclamamos. Bueno, vives en la madurez espiritual. A Dios hay que darle lo que a Dios le corresponde. A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Hermano, hay inmadurez espiritual cuando pensamos que ir a la iglesia es solo porque somos. Yo voy a la iglesia porque soy una persona buena, y por ser bueno es suficiente. No es suficiente. Se necesita una vida apartada, una vida santa, una vida de oración, una vida de testimonio, una vida de ayuno, una vida en santidad, hermano, para poder alcanzar. Y todavía vamos de panzazo, hermano, porque la Escritura nos dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el injusto? ¿Dónde queda el impío? ¿Dónde quedará aquel cristiano que vive a medias? Ese es el impío, porque conoce la palabra, sabe la palabra, pero no la pone por obra. No pone al Señor en primer lugar. Pero cuando quiere bendición, oiga, ahí le sale lo bíblico. Señor, tú dices en tu palabra, ahí habla todas las promesas del Señor. Amén. ¿Cierto o no cierto, hermano? Ahí le sale, ahí sí conoce la Escritura. Cuando se trata, hermano, cuando se trata de reclamar, lo he visto, hermano. Hay cristianos, hay personas que se buscan la ley. No, aquí dice que tú me tienes que pagar, que si yo trabajo un día festivo, tú me lo tienes que pagar triple. ¿Cierto o no cierto? Así es la vida del cristiano hoy en día. ¿Por qué? Porque no tiene prioridad en su vida. Dios no es su prioridad. Su prioridad es satisfacerse Él. Primero Él, después Él y al último Él. Un cristiano que ha alcanzado la madurez espiritual, lo primero que ha entendido es que su vida ya no le corresponde. Usted ya no se corresponde. Dice, se ha negado a sí mismo. Se ha entregado a sí mismo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. El apóstol Pablo lo declaró: yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a dar mi vida por el Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Cuando en los cristianos no se fomenta la unidad entre los creyentes, cuando hay un hermano que se sale, amén, deja de congregarse y le habla al hermano: ya no voy a ir porque no me agrada lo que predica el pastor, porque no me gusta lo que hace el hermano. Usted no viene a ver al hermano, usted no viene al pastor, usted viene a alabar al Señor, usted viene a escuchar palabra del Señor, usted viene a obedecer al Señor. Hermano, como yo le digo a las personas, la madurez, hermano, y nuestra vida espiritual no depende de los demás, depende de tu vida íntima con Dios. Si usted no tiene intimidad en su casa con Dios, nunca la va a tener en la iglesia. Va a vivir una vida de apariencia solamente. Solamente viene a la iglesia y levanta sus manos, pero no hay una vida íntegra. Porque cuando hay una vida íntegra, lo que Dios dice en su palabra que hay en la vida del hombre no es sacrificio, sino obediencia. Y el Señor dice en su palabra: sacrificios no quiero. No quiero tú evangelizas, pero no tienes obediencia, no lo quiero. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amas a tu hermano. A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, hermanos. Amamos más a los del mundo que amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra que nuestros hermanos son los que hacen la voluntad de nuestros padres celestiales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermano, el causar divisiones, el causar, hermano, divisiones de los creyentes, es causar o es causa de inmadurez espiritual. Hermano, cuando un líder u otra persona mira tu trabajo, hermano, y se basa solamente en recibir alabanza, en recibir reconocimiento, usted vive en una apariencia, usted vive en una inmadurez. Usted nunca va a hacer algo para el Señor para recibir gloria a usted. La gloria es para el Señor Jesús. Es que yo me voy de la iglesia
porque a mí no me dieron nunca lugar. Hermano, hay tanto que hacer en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanto que hacer en la obra del Señor para ponernos a discutir. Miren, simple y sencillamente, que Dios bendiga a nuestra hermana, aleluya, que ya me dijo por ahí, las bancas tienen 6 años y ni siquiera se han pintado. Pero ¿por qué que los saquen de ahí? ¿De dónde? ¿De dónde? Si cuando el cristiano se le pide, lo primero que hace es murmurar entre los hermanos, que porque el pastor pide más, que porque el pastor está haciendo, que porque el pastor lo otro, que porque el pastor aquí, que porque el pastor allá. Lo que usted está dando no lo está dando para el pastor, lo que usted está dando lo está dando para la obra, y lo está dando para el mismo servicio que usted recibe en ese lugar. Cuando el cristiano grita lo que le da Dios, usted vive en madurez espiritual. Hermano, por muchos años miré a mi padre dar para la obra, dar para la obra. Yo recuerdo cuando él, hermano, echó ese techo, a él le dieron una ofrenda para él, no se la dieron para la iglesia, y él la dio para que el techo de ese lugar se echara. Y nunca anduvo gritando, nunca anduvo diciendo. Cuando no había para pagar el agua, él sacaba para pagar el agua, y nunca anduvo gritando. Cuando el cristiano grita, habla, murmura entre los hermanos, pues fíjate que el pastor, fíjate que el líder, fíjate que acá usted vive en madurez espiritual. Usted no es maduro, porque hemos entendido que aún lo que tenemos, el cristiano maduro, es aquel que ha entendido que aún lo que tiene no le corresponde, es de Dios. ¿Cierto o no cierto? ¿Alguien sabe, entiende lo mismo que yo? Amén. Yo lo creo. Por eso hay a veces, miren, otra vez le dije al hermano, yo no necesito que me diga esto está. Usted como cristiano debe de estar dispuesto. Pastor, pero lo único que tenía, aquella mujer dio todo lo que tenía y agradó al Señor. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Cuando damos todo para el Señor, vamos allá, hermano, gracia y misericordia. Vamos a hallar bendición de lo alto. Hermano, le digo una cosa, anhelamos una iglesia madura, anhelamos una iglesia que pueda entender que nuestra vida ya no nos corresponde, sino que le corresponde al Señor Jesús. No tengo nada más que darte, dice el canto, no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Bueno, délo para el Señor. Cuando el cristiano se ofende por todo, es que la palabra era para mí, es que el pastor ya la trae para mí, es que el pastor eso. Usted es un inmaduro espiritualmente. Cuando se alaba el nombre del Señor Jesús, un cristiano maduro, cuando escucha una palabra dura, yo me gozo cuando alguien me predica una palabra dura. Cuando me habla, que me saca de la zona confortable, que me dice, hey, sal de tu zona confortable, le estás fallando a Dios. Dios quiere gloria a Dios, sí es cierto, amén. Dios quiere que demos más por Él. ¿Y qué es lo que hace el cristiano inmaduro? Grita. No, yo no voy a ir ahí, porque el pastor el 90% lo predica en la carne y el 10% es bíblico. Hermano, todo lo que le he predicado está en la escritura. Hay hermanos que han venido y me han dicho, pastor, lo que nos predicó el domingo, ayer lo estábamos viendo con otro pastor. Pero ¿sabe lo que necesitamos? Madurar espiritualmente. Cuando el cristiano, hermano, se detiene por cualquier situación, que esto, que el otro, usted es un inmaduro. El Señor caminó hasta la cruz sin mirar atrás. Hermano, se determinó hacia caminar hacia el frente para pagar el precio de la cruz del Calvario. Cuando los cristianos se basan en emoción momentánea, cuando están viviendo una emoción, cuando hay un culto de esos de júbilo, que la gloria de Dios se mueve y que el cristiano, hoy sí sentí el gozo, gloria, aleluya, hoy sí voy a trabajar, hermana, dale, mañana vamos a ir a repartir taquitos, hermana, ayer seguro, hermana, ahora sí quiero alabar al Señor. Y luego la hermana, le recuerdo que el miércoles, hermana, vamos a ir a repartir taquitos. Hermana, pues que creo que no voy a poder, es que está mi novela favorita y es el final, porque no creo que se quede en la casa haciendo algo bueno.
Amén. Ay, pastor, es que no tengo dinero. Pero vaya y pregúntele si tiene para la coca. Nadie dijo amén. Sea sincero y seamos realistas. Cierto o no cierto, nunca comemos sin coca. Siempre la coca tiene que estar ahí. Si no hay coca, no comemos a gusto. ¿Cierto o no cierto, amados hermanos? ¿Y por qué nos negamos al Señor? Cuando nos negamos al Señor, hermano, no vivimos bajo la madurez. No podemos estar caminando bajo la emoción momentánea cuando tenemos un motivo para servir y seguir al Señor Jesús. ¿Sabe qué es lo que me gozo? Me gozo, hermana Marta, por lo que dijo. Porque yo sé que a usted le motiva, mi hermana, lo que sus ojos miran. Que si no tenía fuerzas, eso le ayudó y le va a ayudar a caminar. ¿Por qué? Porque Dios le mostró con su poder que Él está con usted. Amén. Por eso el cristiano camina, por eso el cristiano avanza, porque no vive bajo la emoción, no, vive bajo el poder del Espíritu Santo, bajo lo que Dios está haciendo ayer, lo que está haciendo hoy y lo que va a hacer mañana. Amén. Porque el Señor dice en su palabra: la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que el Señor hizo ayer, lo que va a hacer hoy va a ser mejor, y lo que va a hacer mañana va a ser mucho mejor, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo me gozo porque estamos en pruebas, porque estamos en lucha. Alguien se va de la iglesia, antes me podía y lloraba y le decía: Señor, ¿qué está pasando? Ahora sabe que le digo: Señor, está en tus manos. Está en tus manos. Ya se le enseñó, ya se le dijo: bueno, te va a dar cuentas a ti. Tú tarde que temprano le vas a hablar. Señor, ahí está. No lo hago porque sea un megapastor, no lo soy. A lo mejor soy el más faltoso de todos ustedes. Pero le digo una cosa: yo ya determiné hacia dónde quiero ir. Y para atrás, nada. Para los lados, menos. Para el otro, tampoco. Porque para acá no hay ayuda, para acá tampoco, y para acá menos. Hacia el frente. Hacia el frente. Aunque llegue en raza, pero hay que avanzar, hay que caminar. ¿Sabe por qué? Porque el Rey ya viene. El Señor Jesús llega pronto. Aleluya. Hermanos, decir que confiamos en Dios y en las dificultades de tenernos es madurez espiritual. Amén. Porque nuestras acciones van a reflejar la fe. Dicen: yo tengo fe, yo estoy orando. Yo, en cierta ocasión, una persona me dijo: yo oro. Uy, tengo 40 días de ayuno y oración, y publicando cosas de su hermano en Facebook. Amén. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Nada más que vivimos bajo una inmadurez espiritual. Amén. Hermanos, cuando no nos gusta ayudar a los hermanos: hermana, me ayuda a hacer el hacer. ¿Y por qué yo? A mí me tocó el martes pasado, a mí ya me tocó la vez pasada, y que Dios no lo bendijo ayer, que no lo bendijo antier, que no lo va a bendecir mañana, que no lo va a bendecir todavía al día siguiente. Si usted trata de recibir, véngase para acá como el asador, pero se trata de dar, no negamos. Usted pide madurez. Cuando alguien de la iglesia le diga: hermano, pero tampoco me deje de hacer el aseo. Amén. Hermanos, le digo una cosa y se lo digo en el amor de Cristo: el hacer el aseo es un privilegio. El hacer el aseo es un privilegio. Cuando a usted le toca hacer el aseo y usted lo hace con amor, uy, hermano, usted está limpiando la casa del Señor. Eso no es cualquier cosa, hermano. Porque no todos quieren limpiar la casa del Señor. Ay, no, ¿cómo crees que yo voy a limpiar los baños? Vaya, límpielos, tállelos con gozo, con alegría. Yo siento gozo en mi alma. Serafines y querubines, gloria a Dios. No, ahí anda la hermana con la boca torcida. Parece que le dio un parálisis facial. Hermana, le hablo de repente. Hermana, le tocó y le decía: ay, pastor, ¿y por qué yo no sabía? Oiga, pues que está ciego, se lo ponen todo el mes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay inmadurez, porque no hay prioridad por las cosas de Dios.
Paz de Cristo, hermano. No se enoje, el que se enoja pierde, y el único que se enoja es el diablo. Amén. No se lo digo para mal, no, se lo digo, hermano, porque es un privilegio hacer el aseo. A mí a veces me toca hacer el aseo. Cuando los hermanos no llegan y no lo hacen, me pongo a hacerlo. Oiga, y ando como caricatura, para arriba y para abajo y hecho tiro, porque a veces tengo nomás 2 horas para predicar la predicación. O a veces hay hermanos que a la mera hora nos ha tocado al hermano Ernesto, a los que llegan, ahora el hermano le está haciendo la cosa de él, hermano. Y sabe que se siente bonito ser útil para la obra del Señor. ¿Cuántos se sienten útiles para la obra del Señor? Cuando usted haga el aseo, hágalo con alegría, con gozo. Amén. Amén. Cuando el cristiano se pone en la posición de juez, juzgando a los demás. Amén. Usted es un inmaduro. Amén. No es que le voy a decir a usted, yo tengo la moral. Nadie tenemos la moral de hablar del pecado del hermano. Paz de Cristo, hermano. Nadie tenemos la moral de hablar de los pecados de los demás. Todos, hermanos, somos jueces cuando hablamos de los pecados de los demás, pero no cuando hablamos de nuestros pecados. Paz de Cristo. Amén. Eso no es así. El Señor no dijo apunta el pecado de tu hermano. No, dijo primero mira tu pecado. Amén. Y que le digo una cosa, el apóstol Pablo, se lo dije el domingo pasado, le decía, Señor, quítame este agujón. Le dijo, no, porque si yo te lo quito, tú te olvidas de mí. Batallas con un pecado, sigue caminando, porque si no te apartas del Señor. Pero no ande mirando los pecados de los demás, porque se va a condenar usted mismo. Es que el hermano esto, es que el hermano el otro, es que el hermano aquí. No, hermano, el Señor no nos ha llamado para ser jueces. El Señor nos ha llamado para estar en unidad, para ser un pueblo unido, ayudarnos unos a los otros, levantar al caído, restaurar al caído, animar al que no puede. Si usted es fuerte, gloria a Dios, pero anime, levante al que está débil. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Ya me lo hago, hermanos. Cuando nos cuesta amar a los hermanos, ay, sangre de Cristo, es que no puedo amar al hermanito, me cae mal cada vez que me saluda, siento que los intestinos se me retuercen. Necesitas convertirte, porque vives en inmadurez espiritual. Cuando usted ama al Señor, usted ama a su hermano y aún a su enemigo, dice su palabra. Amén. Hermano, cuando por pequeñas cositas hacemos grandes problemas, cuando somos cristianos sentidos, ay, es que a mí no me toman en cuenta, y cuando lo toman en cuenta ni siquiera vienen. Amén. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano. Amén. Cuando usted tiene talentos, cuando usted tiene dones y cuando usted tiene habilidades y se la pasa sentado nomás en la banca esperando que el pastor le diga, el pastor no necesita decirle. Ya Dios le dio una ordenanza a usted, ya Dios le habló a usted, sírveme, usa lo que te he dado, lo que he puesto en tus manos. Cuando usted no usa lo que Dios le ha dado y se espera, es que el pastor, es que el hermano, es que no, hay mucho trabajo. Usted vive en inmadurez cuando usted no hace lo que Dios le ha mandado, vive en una inmadurez espiritual. Amén. Cuando hablamos por hablar, cuando no cuidamos nuestras palabras, cuando damos falsos testimonios, cuando pensamos mal del hermano cuando ni siquiera es cierto, cuando ni siquiera nos consta que sea cierto, usted vive de madurez espiritual. Hermano, necesitamos tener cuidado. Hoy en día se han levantado cristianos que piensan que porque ya conocen la palabra, hermano, si le falló un hermano, lo publican en el WhatsApp, lo publican en el Facebook, los andan quemando ahí. Cuidado, porque el que se puede quedar quemado es uno mismo, porque uno le va a dar cuentas al Señor. Amén, hermano. Uno le tiene que tener cuidado, dice el Señor. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Es que él es un falso, pero es hijo de Dios. Amén. Bueno, ten cuidado porque es un pequeñito de Dios. Amén. Hoy en día se utiliza, o se manden indirectas ahí entre hermanos. No digo que usted, no estoy diciendo que usted, le estoy diciendo que eso pasa en las otras iglesias. Amén. Pero eso determina la madurez espiritual, cuando no se aman uno con los otros.
Cuando se está buscando solamente estar en contiendas, en pleitos y disensiones. Amén. Cuando eres cristiano solo en la iglesia. Amén. Y llegas a la casa y tienes la de Marisela, la hermana ahí. Paz de Cristo. Amén. La de Apache. Amén. Y ya me ha tocado. Llegué otra vez solo en la casa de los hermanos. Y yo dije, no, pues, ¿dónde será? Hermano, le acababa de decir una persona, aquí viven unos hermanos de la iglesia. Están los hermanos con el radio todo lo que da, con la música abundante. Yo quería que me tragara la tierra en ese momento. Y yo, es que, ¿sabe qué le dije? Es que ya tienen ratito que no van. Amén, ya, como que ya. Es verdad, hermano, lo que le estoy diciendo. Amén. Yo iba bien gustoso porque, a ver qué día te invito a la iglesia. Mira, aquí viven los hermanos de mi iglesia. Mira, vente, vamos, te lo voy a presentar. Y luego, ahí estaban las canciones. Y yo, ay, Señor, no es aquí. Amén. Y nada, que cuando hablo, paz de Cristo. Ahí voy, pastor. No, pastor, yo no las estaba escuchando, pues yo creo que era el diablo. Entonces, amén. Se fija, hermano. Hermano, vivimos en madurez espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Amén.